Hay problema ya. Vamos su Biblia a Efesios capítulo 1, verso 13, para la gloria y honra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13, para la gloria y honra del Señor. Aleluya, mi alma adora al que vive. Efesios 1, 13, para la gloria y honra del Señor. Vamos a predicar bajo el tema sellados con propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Sellados con propósito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si se puede poner sobre sus pies, sería para más reverencia a la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Padre amado, mi alma adora al que vive. Gálatas, Efesios, allá al final de la Biblia. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Lo tenemos, amada iglesia, me regalo un fuerte amén cuando lo tengan. Y le vamos a dar lectura. Vamos a esperar a mis hermanos ahí, bendito sea Dios, que lo tengan para la gloria y honra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Amén. Amén. Creo que hoy sí ya lo tenemos la mayoría. Vamos a darle lectura, ¿verdad?, a la palabra del Señor. A la infalible, a la santa y bendita palabra del Señor. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y bajo la unción del Espíritu de Dios. Y la iglesia que va para el cielo dice: Amén. en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo vamos a leer una vez más. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Acompáñenme a orar. Buen Dios y Padre que está en los cielos, Señor amado, te damos gracias por este momento, Espíritu de Dios. Sea usted, Padre amado, hablando, Padre, un pueblo sediento de tu palabra. Sea usted, Padre, ministrando, Señor amado, a cada uno de mis hermanos que han venido en esta hora, sedientos de una palabra, oh Espíritu de Dios. Te damos gracias por este momento en el cual permites, Padre, que sea el portador de este evangelio, que sea el portador de esta palabra. Sea usted glorificado una vez más. Sea usted, Padre amado, exaltado. Sea usted, Padre Santo, ayudando a aquel que viene con una necesidad grande, sanando al enfermo, restaurando al caído. Mi alma te adora y te alaba, Espíritu de Dios. Limpia los aires de esta casa. Rompe, Padre, toda cadena del diablo. En el nombre de Jesús, Señor amado, reprendemos todo espíritu diabólico que se quiera levantar, Padre amado. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el poder. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, amado hermano. Le decía, amado hermano, que el tema era sellado con propósito. La vida del cristiano, hermano, consiste en agradar a aquel que nos llamó, bendito sea Dios. Pero aquel que nos llamó también puso un sello en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Hablar del Espíritu Santo hoy en día en muchas iglesias. Usted le pregunta al Espíritu Santo de Dios, ellos no saben. Ellos creen conocer al Espíritu Santo, pero no saben quién es el Espíritu Santo. A mí la Biblia me dice que tres son los que dan testimonio allá en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Y mucha gente, hermano, no sabe que el Espíritu Santo es Dios, pero a mí la Biblia me confirma que Él es 100% Dios. Porque una persona, hermano, como dicen allá afuera los que andan de sombrerito, que es una fuerza activa, pero hermano, alguien que tiene personalidad, que tiene sentimiento, que se enoja, que se contrista, no puede ser una fuerza activa, hermano, porque lo que él es 100% Dios, y él tiene una personalidad, y la iglesia cree en la personalidad del Espíritu de Dios. Amén. El apóstol Pablo era uno de los apóstoles amados, más dotado con sabiduría. Era un hombre lleno del poder de lo alto. Había en una ocasión que el apóstol Pablo estaba gimiendo porque estaba enfermo, bendito sea Dios, pero Dios le dice en esa misma ocasión: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Amén. Y hay gente que cree que porque Pablo no fue sano, el don de sanidad se había terminado, pero lo que Dios le está diciendo a Pablo en esa ocasión es que demasiada unción, le tengo que mandar un aguijón de la carne para que entendiera que el grande no eras tú, que el grande es el que porta a usted y se llama Jesús. Bendito sea Dios. Porque hay gente, porque cree una unción, porque cree tener la unción del Espíritu de Dios,
ya no le puede decir usted ni hermano, tiene que decirle apóstol o profeta. Pero yo le voy a decir algo, hermano. A mí dígame, hermano Fran, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido algo, que aquí el grande no soy yo, sino el que me llamó. Bendito sea Dios. La gente tiene que entender, hermano, que cuando usted baja el yo de los altares y sube a Cristo al altar, el ministerio va subiendo, va de escala en escala. Va, ay, Padre amado, Dios siento a Dios. Mi alma adora que vive. Hermano, el Espíritu de Dios se tiene que mover en la iglesia. El Espíritu de Dios se tiene que mover conmigo. Y por ende, hermano, si el Espíritu de Dios se mueve conmigo, anda conmigo, camina conmigo, yo tengo que caminar para agradarlo a Él. Así es. Gloria a Dios. Efesios, hermano, una carta bastante rica en doctrina, bendito sea Dios, porque las cartas del apóstol Pablo eran cartas muy doctrinales, bendito sea Dios. En Gálatas usted va a escuchar cuando él habla al pueblo, porque había demasiado de esos judíos como hoy en día, ¿verdad?, que quieren cumplir la ley, pero verdaderamente son más impíos que a saber quién de los que andan allá afuera. Pero hermano, en Efesios el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, en él, empieza en él. Cuando la palabra él lleva una tilde, está hablando de Cristo Jesús. Amén. Porque quien compró la iglesia, amado hermano, sabemos que es Cristo Jesús y la compró a precio de sangre. Mire lo que dice. En él, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Me voy a detener un ratito ahí, regálenme unos cuantos minutos ahí. En él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Habiendo oído la palabra de verdad. Porque lo que el pueblo quiere escuchar ahora es palabra de Jehová. En una ocasión en Jeremías, capítulo 7, verso 1 en adelante, Dios le dice a Jeremías, párate en la puerta del altar y dile así a los sacerdotes, escuchar palabra de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay muchas iglesias que están escaseando la palabra de Jehová. Yo siento a Dios aquí, lo veo muy serio, hermano. Lo veo muy serio. Todavía no estoy predicando, estoy tratando de traer el tema. Hermano, está diciendo Jeremías, párate en la puerta del altar y predica la palabra, que los sacerdotes escuchen, porque hoy en día está escaseando palabra sana, palabra que edifica, palabra que me lleve a mí a entender que yo soy un vil pecador y que reconozco que necesito a alguien que murió en la cruz del Calvario. Esta palabra, hermano, bendito sea Dios, ¿sabe para qué servía la ley? La ley servía, bendito sea Dios, para que usted conociera el pecado. Así es. Y cuando Jesús viene a esta tierra, lo primero que le dice a los judíos, yo no he venido a abrogar la ley. Y de ahí se agarran los hermanitos del sábado, ¿verdad? Ya ven, Jesús no ven que Jesús cumplió la ley. ¿Sabe por qué Jesús le dice eso? Porque fue la única persona en la tierra. Porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y fue el único que cumplió la ley a cabalidad. Amén. Sí. Y por eso le está diciendo a los judíos, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El único que cumplió la ley fue Jesús. Así es, gloria a Dios. Y para cumplir la ley, hermano, hay un cierto de estatutos. Pero, hermano, en Gálatas capítulo 2, verso 21, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así es. Estamos viviendo tiempos de gracia, pero la gente todavía quiere vivir allá en la ley. La gente quiere vivir en la ley, pero Dios todavía está llamando al pueblo al arrepentimiento. Mire cómo dice, escuchando, en él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, vosotros, le está hablando de ellos, se está haciendo a un lado él, no dijo nosotros, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Vosotros, en él, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Está escaseando palabra de verdad hoy, hermanos? Está escaseando palabra de verdad. La gente quiere vivir una vida doble. Bendito sea Dios y todo, amén, bendito sea Dios. Pero cuando la palabra me confronta a mí, que estoy en pecado, ahí verdaderamente que es palabra de verdad la que yo estoy escuchando. Amén. Que yo estoy mal delante de Dios, esta palabra me confronta a mí. Para eso era la ley en aquel tiempo, para confrontar, para saber qué era pecado y qué no. Amén. En él, dice la Biblia, en él, hablando en Cristo Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas de lo que hay en el cielo y en la tierra. Sí, y en el Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y le pregunto a la iglesia, ¿quién es el principio? Él dijo en una ocasión en Apocalipsis 1:7, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Ay, si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte, hermano. Mire cómo dice esta palabra. En él también, habiendo oído la palabra de verdad. Esta palabra es verdad, hermano. Amén.
Si usted analiza los tiempos que estamos viviendo, la iglesia, hermano, no está exenta de ningún problema. La iglesia también está envuelta en tanta crisis que está viviendo el mundo hoy en día. El mundo está agonizando, la palabra se está cumpliendo y mucha parte de la iglesia está durmiendo. Así es. Hermano, el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo está llevándose las almas para el infierno. La iglesia tiene que entender algo, que nosotros hemos sido marcados a diferencia de este mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación en la calle, en el trabajo y en la casa. Amén. Bendito sea Dios. Solo una gente dijo amén, dos dijeron amén. Gloria a Dios. Los otros me quedaron viendo serio, pero ahí vamos. Mira lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es que la palabra, hermano, la palabra es verdad. Jesús en una ocasión le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe por qué les dijo eso a los judíos? Porque los judíos vivían en su ley y no habían conocido al Dios de la gloria. Si usted le pregunta a los judíos ortodoxos, hoy en día todavía están esperando el Mesías. Pero el Mesías ya vino. Juan 1:12 dice, y a los suyos vino, o sea, a su trabajo, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos nos dio potestad, o sea, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay un pueblo que ha sido hecho hijo de Dios, hermano. Amén. Hay un pueblo verdaderamente que ha sido hecho hijo de Dios. ¿Sabe que fuimos ahora en la mañana a buscar un repuesto? Y ese lugar es bien enorme donde fuimos a caminar a buscar el repuesto. Pero cuando usted entra paga una cuota de $2 por persona y le ponen un sello. Ajá. Y yo dije, bueno, ¿será que sí nos pone un sello el Espíritu Santo cuando venimos a los pies de Jesús? Y analizando eso, ¿verdad? Una ocasión decía un pastor muy usado por el Señor, que él tenía un amigo cuando vino a los pies de Jesús, como eso a los 16 años, hoy tiene como unos 50 años, un hombre bien usado por Dios. Dice que él fue de un amigo que practicaba la brujería. Entonces, cuando él llega donde el amigo le dice, mira, haceme esto y haceme aquello porque quiero saber qué pasa. Pues eso es normal porque él todavía no conocía el evangelio bien. Acababa de aceptar a Jesús, ya le voy a decir algo ahí. Y dice que cuando él llega y le dice, discúlpame, contigo yo no me puedo meter porque tú tienes un sello en la frente. ¿Y qué le quiero decir con esto, hermano? Que usted y yo nos diferenciamos por un sello que puso el Espíritu de Dios. Amén. Usted y yo ya no podemos caminar con la basura de este mundo. Cuando me refiero a la basura, me refiero a todo lo que el mundo ofrece allá afuera, sea droga, alcohol, sexo, prostitución y toda esa basura que el diablo nos ofrece. Bendito sea Dios. A la gente que ha sido sellada tiene que caminar en santidad. La gente que ha conocido el Espíritu de Dios ya no es la misma malcriada de antes. La gente que ha conocido el Espíritu de Dios ya no es la misma que anda en chisme. Bendito sea Dios. La gente que ha conocido el Espíritu de Dios, que ha conocido la verdad, que ha escuchado esta palabra de verdad, es la gente que agrada al Dios de la gloria. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 verso 10, si yo agradase a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén, así es. ¿Sabe que en una ocasión me decía alguien, es que fíjense que yo vivo aquí a la par de unos que les llaman, no me acuerdo cómo les llaman a estos adivinos, y sabe que las que vienen a consultar al adivino son hermanitas de la iglesia. Mire, hermano, a mí eso me hizo un boom en mi corazón. Porque la gente, hermano, cree saberlo todo, pero muchas veces se desvían de esta palabra. No han escuchado la palabra de verdad. ¿Qué hace un hermanito de la iglesia consultando a los adivinos? ¿O qué hace un hermanito consultando a una bruja? ¿Qué quiero decirle con esto? Porque no consultamos la verdad. Sabe que aquí está toda la verdad. Si usted quiere saber los tiempos, vaya hacia Apocalipsis. Si usted quiere analizar lo que está pasando, lea Mateo 24. ¿Sabe qué es lo que dijo Jesús? Hay una palabra que está escrita, profetizada en Mateo 24, y dijo, en los postreros días el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso se está cumpliendo. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Así es. Amén. Por eso le digo yo a usted, la iglesia no está exenta de nada. La iglesia, bendito sea Dios, no está exenta de nada. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así es. Pero la pregunta que yo le puedo hacer a usted, no me la responda. Respóndase en su corazón. ¿Será que seremos levantados si suena la trompeta?
¿Sabe que esa palabra hace mucho eco en nuestros corazones? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Mire cómo sigue diciendo el texto. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sabe por qué necesitamos predicar este evangelio? Porque el evangelio salva, el evangelio transforma. Hemos conocido tanta gente que antes allá estaba afuera con un puro marihuana, pero hoy ya no está allá en aquella esquina con un puro marihuana, sino está con un tratadito predicando que Cristo viene. Este evangelio ha transformado vidas. Esta palabra ha transformado muchas personas, gente, amado hermano, que no quería nada, saber nada de esta iglesia, ahora están en la puerta, amado, esperando que abran la iglesia. Hay gente, hermano, que tiene que entender que es necesario predicar que Cristo viene, es necesario predicarle a las almas, es necesario anunciar este evangelio glorioso. Aleluya, gloria a Dios. Bendito, si ese aplauso para Señor, denle fuerte, hermano, eso no es para mí, eso es para Él. Aleluya. Mire cómo dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Sabemos que el único que salva es Cristo Jesús. En una ocasión Jesús le dice a Pedro en Mateo 16:16, tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando del mismo, edificaré mi iglesia. Está hablando de Jesús, porque la iglesia tiene que entender algo, que la roca es Cristo. Y más abajo le dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué le está diciendo en esa ocasión? A ti te daré la predicación. ¿Sabe por qué? Porque la predicación es la llave que abre la puerta. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 10 verso 9 en adelante, dijo, ¿quién irá si no hay, cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién irá si no hay quien les envíe? Como está escrito, mira cuán hermosos y cuán lindos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Entonces el evangelio es la llave, la predicación es la llave que abre la puerta, que la puerta es Cristo. Mi alma adora al que vive. Siento a Dios, hermano. Lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro, te doy la predicación. No estaba hablando de una manera literal, sino de una manera simbólica. Bendito sea Dios. Entonces sabemos, hermano, que el evangelio, hermano, es la puerta de salvación. La gente tiene que entender algo, que el único que salva es Cristo Jesús. El mundo allá afuera anda siguiendo tantas religiones que allá yo me he encontrado con gente gnóstica, yo me he encontrado con adoradores de Buda, con judíos que lo que menos creen es Jesús. Gente, hermano, que está perdida. Me decía, yo le pregunto a una persona en una ocasión que el Espíritu de Dios me mandó a evangelizarla. Yo le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? Gloria a Dios. Jesús era un hombre, decía, positivo, y empezaba a hablar locura. La gente necesita conocer a Jesús. Así es, amén. Y ¿sabe cuál es lo más lastimoso hoy en día? Que dentro de la iglesia hay muchos que no conocen a Jesús. Así es. Lastimosamente hay muchos pueblos. David Wilkerson en una ocasión dijo que era una lástima evangelizar a los mismos evangélicos. Ajá. Pero yo sé que aquí no pasa eso pasa allá afuera de Cristo. Gloria a Dios. Amén, qué bueno que me entendió eso. Y los demás no dijeron amén, pero bueno, ahí vamos. Mire lo que dice la palabra. El evangelio de vuestra salvación. Hermano, necesitamos predicar el evangelio. Hay gente, hermano, bendito sea Dios, que tiene 7 años en el trabajo y nunca han dicho que son cristianos. Pero de eso no hay aquí en Dallas, eso pasa allá en Houston, ¿verdad? Quiero aclarar eso, a 4 horas de aquí, bendito sea Dios. Hermano, tiene que saber la gente que usted y yo portamos al Espíritu de Dios, que usted y yo predicamos a Jesús. La gente tiene que cambiar su manera, porque un día va a sonar la trompeta y nos tenemos que levantar de esta tierra. Un día suena la trompeta y ya nos vamos de esta tierra. Aquí solo van a quedar aquellos que negaron al Hijo de Dios. Así es, gloria a Dios. Hermano, es necesario, hermano, que analicemos cómo estamos delante de Dios. Mire lo que dice este texto tan precioso y a lo que queremos llegar. Regálame unos minutos más. No predico mucho, más que 2 horas. Ay, Amén, gloria a Dios. No, hermano, no predicamos 2 horas. Mire lo que dice. Y habiendo creído en Él, ahí hay otro punto bien importante, habiendo creído en Él. ¿Quién? En Cristo Jesús. Habiendo creído en Él. Hay gente, hermano, que está en las iglesias que supuestamente son cristianos, pero llevan una doble vida. ¿Cómo es que han creído en Él? ¿En quién han creído entonces? Uy, es que hermano, ¿para qué traen ese hermano? Ya no lo vuelvan a traer. No, bueno, yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Hermano, es necesario que el pueblo entienda y escuche palabra de Dios. Que el pueblo conozca la palabra de Dios. Así es.
La gente tiene que saber algo, hermano, que si la trompeta suena hoy, usted y yo nos tenemos que levantar. Mi intención, hermano, como evangelista, donde quiera que el Señor me manda, es que el pueblo al que yo voy, todos se levanten también. Amén. Yo tengo que hacerle ver, hermano, que este evangelio salva. Yo tengo que hacerle ver a usted cómo anda caminando, así como ando yo también. Pero hay gente, hay predicadores, hermano, y habemos muchos, hermanos, que predicamos la palabra, pero hay quienes, hermano, que están reprendiendo el pecado, pero ellos también. Así es, sí, Señor. Para primero yo decirle a usted que cómo está su vida, primero tengo que analizar la mía. Pablo le dijo a los romanos, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Porque primero tú dices no hurtas, pero tú estás hurtando. Así es. Hermano, hay una gran diferencia entre predicar la palabra y vivirla. Así es, Señor. Porque de predicarla cualquiera la puede predicar. Amén. ¿Verdad? Ay, hermano fulano de tal va a predicar mañana. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermana lleva el mensaje tal día. Amén, amén, amén. Hermano, y amén, y amén. Sí, pero la palabra correcta es, hermano, predique usted, pero vívalo también. Así es, sí, Señor. Hermano Fran, me pongo yo, ¿verdad? Hermano Fran va a predicar tal día, el domingo, pero vívala también. Así deberíamos de ser todos. Right. Predicar esta palabra y vivirla, ser no solo oidores, dijo Santiago, sino también hacedores. Pero la iglesia está dormida, no despierta, está en tantas cosas distraído. ¿Sabe por qué hay muchos accidentes hoy en la calle? Por este aparatito, mire usted, por este aparatito, ¿cuántos accidentes hay? Por ese aparatito, porque la gente va distraída en los aparatos, y así en la iglesia hoy en día está distraída, hermano. No reacciona, hay que reaccionar porque los tiempos son malos. Oiré de rumores de guerra, oiré que se pelearán nación contra nación, reino contra reino, bendito sea Dios. Los tiempos se están cumpliendo, la iglesia va a ser levantada, pero para ser levantada primero tenemos que vivir una vida agradable para Dios. Mire cómo sigue diciendo este texto, bendito sea Dios. Señor. Y habiendo creído en Él, hablando de Jesús, y aquí viene lo bueno, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿qué es el sello, hermano? ¿Para qué es el sello? ¿Por qué nosotros tenemos que ser sellados? Porque el sello es la garantía de que un día Él va a venir por usted y por mí. Sin ese sello, usted y yo no vamos para ningún lado. Así es. En una ocasión yo me quedé sorprendido porque la iglesia donde pertenecía allá en El Salvador, ahí con nosotros, hermano, andaba un jovencito en los cultos de jóvenes. Y ese hombre no fallaba culto de jóvenes. Ese hombre servía con nosotros en los cultos de jóvenes. Y caminaba con nosotros en los cultos. Era bien fiel el varón. Y un día nos invitan a un evento. Imagínense el descuido de nosotros como cristianos. Y estoy poniéndome yo, no estoy hablando yo sé que usted no está descuidado. Nadie dijo amén. Bueno, pero ahí vamos. Bueno, lo que les quiero decir es que nos invitan a un evento, hermano, bendito sea Dios. Y cuando llegamos al evento, ¿verdad? Todos los jóvenes, ahí iba este joven, que era bien fiel a la obra. No sé ahora, pues ya llevo 6 años acá en Estados Unidos. Y cuando llegamos, ¿verdad? Ahí todo bonito, el culto, el varón soltó una palabra, pero palabra, hermano, de esas que lo hacen levantarse a uno. Y si uno está mal, solo dice, ay. Para no hacerle largo el cuento, cuando el varón hace el llamado, ¿sabe quién fue el primero en que pasó? El jovencito que andaba con nosotros. Y los líderes solo se quedaron viendo el uno al otro porque pensaban que eran cristianos. Santo. Ese es el problema, hermano, que estamos tan distraídos en tantas cosas que no ponemos atención a las cosas de la iglesia. No ponemos atención a lo que tenemos alrededor. No ponemos atención, hermano. El varón que andaba con nosotros caminando, el jovencito, fue el primero que pasó a reconciliar. Y de ahí le pregunto, ¿y tú no tenías a Cristo? Y me dice, no, hermano, yo no. Mira, hermano, hasta yo me sentía avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque estaba con nosotros, pero imagínense si hubiera sonado la trompeta en ese momento, se hubiera quedado, aunque danzara, aunque bailara, o como le quiera llamar a usted, ¿verdad? Pero nosotros no bailamos, danzamos, y hablase lo que tenía que hacer, hiciera todo lo que él tenía que hacer, se hubiera quedado. Porque nadie puede entrar al cielo si no ha conocido al Hijo de Dios. Amén, así es. En una ocasión se paró Jesús a los judíos y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Mire cómo dice esta palabra. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe que el sello representa la jarra? O sea, la garantía de que un día Él va a venir por usted y va a venir por mí. El Espíritu Santo es la garantía de la iglesia, bendito sea Dios. Pero una gente sellada tiene que caminar diferente.
Así es. Alguien que tiene el sello del Espíritu Santo tiene que caminar en santidad, tiene que buscar una vida diferente, agradar a aquel que nos llamó y ya no al hombre, porque hoy en día agradamos al hombre y desagradamos a Dios. Así es. ¿Sabe que el profeta de aquel tiempo, bendito sea Dios, en aquel tiempo dice la Biblia que cuando el profeta llegaba, estoy hablando del Antiguo Testamento, y salían los ancianos a recibirle, lo primero que le preguntaban es tu venida en paz? ¿Y saben por qué le preguntaban eso? Porque el profeta de aquel tiempo no llevaba palabritas aguadas como los de hoy en día. Llevaba juicio. Y el profeta llegaba y le decía al rey de aquel tiempo: así dice Jehová, del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Así es. Ahora no queremos escuchar ese tipo de palabras. Ahora huye a palabras muy fuertes. Reprendo eso no viene de parte de Dios. Porque no, y solo queremos ver cositas. Y prepárate que vas para las naciones. Y prepárate que Dios te va a dar aquí. Y prepárate que yo veo una cuenta de banco llena. Eso es lo que queremos escuchar el día. Y Dios te va a dar una casa de 2 plantas. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice: si no te arrepientes, vengo por tu alma en estos días? Ay, esa palabra no muy fuerte, hermano. No, eso reprendo. No, eso no pasa aquí, quiero aclarar eso. Eso es allá afuera de Houston, como 5 horas de aquí. No me mire serio, hermano, bendito sea Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Él es toda gloria y toda honra, bendito sea Dios. Mire cómo dice: en Él fuiste sellado con el Espíritu. Hermano, usted y yo estamos sellados. Amén. Usted y yo hemos creído, tenemos el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo estamos caminando delante de Dios? Verdaderamente estamos caminando como a Dios le agrada. Verdaderamente estamos caminando con el sello del Espíritu de Dios. Le decía que el sello es la garantía de que usted es hijo de Dios. El sello que usted tiene, hermano, no es un sello literal, sino espiritual. Amén. Usted no lo podrá ver, pero los demonios sí lo miran. Y en una ocasión dice que había un endemoniado gadareno. Y usted ha escuchado la historia. Y dice que cuando Jesús, el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, venía caminando aquí en la tierra, se paró aquel hombre que nadie lo podía detener, que rompía cadenas, bendito sea Dios. Y dice que lo primero que hace es que se postra. Y le dice: Jesús, hijo de David, ¿qué quieres de mí? Y que me dé esta palabra a mí. ¿Sabe qué lección me da? Que muchas veces los demonios conocen más a Cristo que la misma iglesia. Así es. Se para y le dice: ¿qué quieres de mí? Y le dice: sal fuera. Lo primero que le pregunta es: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque tenían miles y miles de demonios adentro. Amén. Hermano, la gente piensa hoy en día que los demonios es un juego. No, hermano, esto no es un juego, bendito sea Dios. ¿Por qué cree usted que en las iglesias la gente cae endemoniada? Porque han abierto puertas al diablo. La iglesia se tiene que cuidar. Alguien sellado, hermano, bendito sea Dios, se tiene que cuidar. Amén. Y mire cómo dice Efesios capítulo 4, verso 30. Bendito sea Dios, ahí mismo. Mire cómo dice esta palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo. Y sabe que esa palabra contristar tiene muchos significados. Y uno de ellos es: no apaguéis al Espíritu Santo. Y otro de ellos es: y no entristezcáis al Espíritu Santo. Yo le he preguntado a muchos pueblos, hermanos, les digo: ¿y usted cree que el Espíritu Santo se enoja? Y me han dicho: no, hermano, el Espíritu Santo se contrista. No se enoja, pero es porque como no leemos la Biblia, bendito sea Dios, creemos que Él no se enoja. Pero en Isaías, verso 63, capítulo 63, verso 10, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se enojó y peleó contra su pueblo. Entonces tenemos claro que el Espíritu Santo se enoja. ¿Sabe por qué se enoja? Porque Él es Dios también. El Espíritu Santo, hermano, es celoso también, según lo leemos en Santiago. Y Santiago le dijo a la iglesia: ¿o ignoráis que el Espíritu que mora dentro de vosotros os anhela celosamente? ¿Qué quiere decir eso? Que no comparte la gloria con nadie. Amén, así es. Alguien que ha sido sellado tiene que vivir para agradar al Espíritu de Dios. Amén. Alguien que ha sido sellado tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios. Así es. Alguien que ha sido sellado tiene que hablar conforme a las palabras que Él habló. Si alguno ministra, dijo el apóstol Pedro, ministre conforme al don que Dios da. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo, dice, sea Dios glorificado. Amén, en Cristo amén, Jesús. así es, gloria a Dios. Es que es bien difícil ser cristiano. Son un montón de requisitos para Así ser es, cristiano. Señor. Y yo no digo que lo vamos a cumplir a cabalidad, no.
Eso sería quizás hasta ser mentiroso. O que no voy a pecar. Claro que pecamos. El que dice que no peca, tal es mentiroso. Así es, amén. La palabra, hermano. Mire, en una ocasión habían 10 leprosos, dice la Biblia. Se fueron 10 hermanos donde él. Y lo primero que le preguntaron es: ten misericordia de nosotros. Lo primero que le dijeron. Y él les dijo: vayan y preséntense donde el sacerdote. En un acto de fe ellos empezaron a caminar. Y cuando iban caminando fueron sanos, bendito sea Dios, de la lepra. Saben que la lepra representa el pecado. Y de los 10 solo regresó uno. Así es. Bendito sea Dios. Y cuando regrese ese uno, viene a postrarse delante de él y a darle gracias. Y lo primero que Jesús le dice: ¿y los otros 9 dónde están? Que no eran 10, ¿a dónde están los demás? Se lo voy a traer al pleno siglo en el que estamos hoy en día. Antes que el COVID, hermano, viniera hoy en día. A la iglesia llena, hermano, no cabían, cultos parados, bendito sea Dios. Y se fueron y se llenaron de lepra allá afuera. Después que Dios les quitó la lepra, solo regresó uno. Y los otros 9, ¿dónde están? No, pero en la iglesia nos podemos contaminar, pero allá en la playa no nos contaminamos. Allá en los moles no nos contaminamos, ¿verdad? En el trabajo no nos contaminamos, pero en la iglesia nos podemos contaminar. ¿Sabe? Para la gloria y honra del Señor, en estos casi 2 años, creo yo, que vamos a tener desde el COVID, nunca se contagió nadie en la iglesia y no hemos parado de predicar. Y yo le digo a mi pastor que en medio del COVID íbamos a crecer. ¿Y sabe qué? Se fue la mitad, pero Dios trajo otra mitad. Pero tenemos que hacer algo, hermano. Tenemos que buscar las almas. Si esa casa está el Señor, de lo más fuerte. Mira, hermano, tenemos que salir a buscar las almas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos buscando las almas. Y se la están buscando por gloria a Dios. Mire lo que dice. Y dice, y habiendo creído en él, fuiste sellado. Yo le decía a la iglesia en una ocasión, cuando usted va al súper, bendito sea Dios, a cualquier súper, Walmart, el que sea, usted compra un producto. Y cuando usted, imagínese usted agarra un pollo ya empacado y usted va a ver que el pollo, así en una orillita, tiene un sello. Y el sello, ahí tiene un sello ese pollo, que quiere decir que es propiedad de la compañía que lo vende. Así es el cristiano, bendito sea Dios. Cuando usted ha creído en él, usted ha sido sellado por él. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que usted ya no se manda solo, bendito sea Dios. Ahora hay alguien que lo manda a usted y se llama Espíritu Santo. En uno que, ay hermano, ¿y qué está diciendo? En una ocasión el Señor le dijo a Pedro: cuando eras joven ibas para donde tú querías, hacías lo que tú querías, pero cuando fuese viejo irás donde no quieras ir, porque uno mayor que tú, ese te guiará. ¿Y sabe de qué le estaba hablando ahí? De la muerte con la que Pedro iba a morir. Así es. Gloria a Dios. Porque no queremos, hermano, pasar los procesos muchas veces, ¿sabe? Para la gloria y honra del Señor, 2014. Finales 2013, 2014, estaban operando este varón que ve aquí, y cuando me sacan un tumor era cancerígeno. Vamos a la quimio, vamos a la radio, porque para el médico tal vez no había mucha esperanza ya, pero para el que me llamó, para él había mucha esperanza. Y ahora estamos aquí predicando que Cristo viene, estamos predicando que Cristo sana, porque los milagros aún no se han terminado. Cristo sigue sanando, Cristo sigue salvando, Cristo sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento. Cristo está a las puertas, hermano. Es tiempo de que nos cuidemos. En el Apocalipsis el Señor le dijo: el que sea santo, santifíquese aún más, y el que es impío, siga siendo impío o impuro. Porque son tiempos difíciles. Amén. Es tiempo difícil donde la iglesia tiene que despertar del sueño. Así es. De una manera espiritual. Y mire la silla, yo tal vez sé que faltan algunos aquí, yo no sé, bendito sea Dios. Pero usted puede ver las sillas, hermano, tan vacías. Pero vaya a ver las discotecas, vaya a ver los antros, esos están llenos, ni parqueo hay ya. Así es. Pero las iglesias, hermano, todo el mundo quiere que las cierren. Las iglesias hay que cerrarlas, pero los antros no, ¿verdad? Por eso me gustó lo que decía el expresidente de esta nación. Es tiempo que abramos las casas de oración. Amén. Que cómo es posible, dijo, que los antros estén abiertos y las iglesias estén cerradas. Esta nación necesita oración, dijo el expresidente de esta nación. Así yo soy político, líbreme Jehová de eso. Yo no soy político, yo anuncio palabra de Dios. Amén. Pero lo traigo acaso, hermano, porque la iglesia necesita oración. Los cultos de oración están vacíos. Pero vaya a ver los conciertos, ya no hay entrada para los conciertos. No hay en los ayunos, ¿sabe cuánto viene? Sí, como hay uno, solo uno viene, ¿verdad? Bendito sea Dios. No, pero eso pasa allá en Houston, aquí no pasa eso. Quiero aclarar eso, bendito sea Dios. Y aunque no diga amén, pero mire lo que dice esta palabra. Y habiendo recibido
y habiendo creído, en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En una ocasión el Señor le dijo al pueblo: me voy, pero no los dejo solos, les enviaré al Consolador. La palabra Consolador en el hebreo, en el original griego, es el Paracleto, o sea, el que está con usted siempre, el que lo consuela, el que camina con usted, el que habla por usted, porque muchas veces ni eso sabemos hacer ni hablar, pero el Espíritu Santo pone palabras en nuestro corazón, pone palabras en nuestra boca. Bendito sea Dios. Miren lo que dice el Espíritu Santo de la promesa. Esa era una promesa del Hijo para la iglesia. Era una promesa divina, bendito sea Dios, de que no íbamos a estar solos. ¿Y sabe por qué nos deja el Espíritu Santo? Porque si nos hubiera dejado solos, hermano, usted y yo quizás no estuviéramos ni vivos ya. Sin el Espíritu Santo no vamos para ningún lado, no caminamos para ningún lado, no hacemos nada en esta tierra sin el Espíritu de Dios. La iglesia, hermano, necesita el Espíritu Santo. La iglesia necesita gemir cada día más por la presencia del Espíritu de Dios. En Apocalipsis, allá en el capítulo 22, el apóstol Juan le decía, escribía esta palabra y decía: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Pero ¿sabe quién pone primero al Espíritu Santo? Porque ni eso podemos ni orar. Pero ¿cómo habremos de orar? No lo sabemos, dijo Pablo. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu y la iglesia, porque si a usted se le olvida clamar por la venida de Cristo, a él no se le olvida, él está clamando por la venida de Jesús. El Espíritu y la esposa. ¿Por qué dice la esposa? Porque en ese tiempo ya hemos sido raptados, ya estamos casados, ahorita somos la novia. Dios tiene dos pueblos: uno, el pueblo de Israel, la niña de sus ojos, y dos, la novia del Cordero, que es la iglesia. Pero ahorita todavía estamos comprometidos. Solo tenemos el anillo, bendito sea Dios. El anillo representa la autoridad. Tenemos autoridad, bendito sea Dios. Amén. Hermano, vamos a orar por un endemoniado. Ay, no, a mí me da miedo, dijo alguien por ahí. Digo, eso allá en El Salvador, eso no pasa aquí. Me dijo una hermana, porque me dijo, hermano, fíjese que allá donde yo vivo está un endemoniado, hermano. Y le digo: sierva, vamos a orar por él. Uy, no, me dijo, yo tengo miedo. Y estaba estudiando teología, para que vea usted que no todo lo que brilla es oro. Hermano, bendito sea Dios. Es que el problema, hermano, es que yo no voy a la iglesia porque es que hay el diablo, y solo al diablo le echamos la culpa, hermano. Es que el diablo ya no tiene que ser un problema para usted. Usted tiene que ser un problema para el diablo. Amén. Porque usted tiene que golpear el reino de las tinieblas en ayuno, en oración. Porque es tiempo que volvamos a la vigilia. Es tiempo que volvamos a gemir por las almas. Es tiempo que volvamos a la oración, a la lectura de esta palabra. Son tiempos finales, iglesia. Volvamos a nuestro primer amor. En él fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Era una promesa cumplida. Y dice que se reunieron todos a orar. Bendito sea Dios, estaban orando. Y dice que se levanta siempre, ¿verdad?, los religiosos. Pero de repente se oyó un estruendo del cielo. Y dice que cayó un poder sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y allá había más medio persas y de muchas otras naciones, y los escuchaban hablar en su propio idioma. Y lo primero que dijeron los religiosos, ¿sabe qué fue? Estos están ebrios, llenos de mosto. Porque el religioso no va a comprender, bendito sea Dios, lo que usted porta, bendito sea Dios. Y se para el apóstol Pedro y les empieza a citar Joel capítulo 2 verso 28, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, y los ancianos soñarán sueños. Y será sobre toda carne. No está haciendo una excepción, porque el judío no se podía juntar con el gentil. Entonces el judío creía que el espíritu no se derramaba sobre los gentiles. Pero yo tengo un Dios que no hace excepción de personas. Aquí Dios no hace excepción de personas. Aquí si viene alguien con dinero lo recibimos. Y si viene alguien sin plata también lo recibimos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió por todos ellos también, bendito sea Dios. Dios en la cruz del Calvario murió por cada uno de nosotros. Amén. Así que no hay preferencias en la iglesia. Así es. Sé que si el hermano fulano de tal no viene, no predicamos. Ay, Padre amado. Si el hermano fulano de tal no viene, no va a haber palabra. Es que aquí, hermano, no predico yo. Así es. No, aquí se predica el Espíritu de Dios. ¿Sabe quién es el indispensable en la iglesia? Es el Espíritu Santo de Dios. Sin Él no predicamos, no hablamos, no oramos, no hacemos nada. Bendito sea Dios. Y ya voy terminando. Miren, regálenme unos 5 minutitos más. Miren lo que dice esta palabra. La vamos a leer otra vez. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primero escuchamos la palabra de verdad. La palabra que salva. Oiga lo que dice. Habiendo oído la palabra de verdad.
Y después el evangelio de vuestra salvación. Por medio del evangelio usted y yo conocemos a Cristo Jesús. Si no existiera este evangelio, hermano, usted y yo no fuéramos ni cristianos, ni evangélicos, ni nada por el estilo. Sin esta palabra, hermano. Así es. Sin esta palabra usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Sabe que este libro es el libro más vendido a nivel mundial? Pero es el más blasfemado y el pisoteado a nivel mundial. Así es. Yo vi el video de un profesor de una universidad aquí en Estados Unidos donde está quemando una Biblia. Mire, hermano, a mí me da una gran tristeza. En el 2012, cuando yo vine, entré por tierra. Que yo entré en los dos lados, hermano. Primero por tierra y después por avión. Ya le voy a contar por qué. Cuando a mí me agarra inmigración, un morenito empieza a revisarme y me dice, ¿qué andas aquí? Y ya lo saco, era un Nuevo Testamento chiquitito que mi mamá, que en paz descanse, me lo había dado cuando yo venía para acá. Y lo primero que hace me dijo, trash, basura. Y le dije, no, sí, me dice. Y como yo tenía que a pegarme las reglas de ellos, lo tiró y con la escoba lo barrió y lo echó al bote de la basura. Hermano, mire, qué tristeza de verdad. Que toda esa gente que desprecia este evangelio glorioso son los primeros que van a dar cuenta cuando la trompeta suene o cuando este mundo se termine. Así es. Hermano, es una lástima que la gente le esté dando la espalda a este evangelio glorioso. Amén. A mí yo no me pude quedar, estuve peleando en mi casa como 7 meses, pedí mi salida voluntaria y me fui mejor. Después llegó mi esposa, se casó conmigo y ya entré por la puerta grande, gracias a Dios. Gloria a Pero Dios. ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que yo vi cosas en migración que hasta la fecha a mí no se me olvida. Así es. Había un hermano de racismo ahí y de gente blasfema, bendito sea Dios. Porque Dios permite que usted y yo veamos cosas para que un día eso sirva de testimonio. Amén. ¿Sabe que en esa cárcel donde yo estuve se convirtieron casi 30 almas para la gloria de Dios? Porque ahí Dios envía donde hay la necesidad. Pero hoy en día los evangelistas de hoy en día quieren solo púlpito, ¿verdad? Y si no hay 1000 personas o 500 personas no predicamos. Así O si es. no hay ofrenda no predicamos. Así ¿Sabe es. que en una ocasión me habla una pastora? La gloria y la honra sea al Señor. Y me dice, hermano Frank, queremos traerlo a predicar aquí a la frontera. Se llama ya el Valle, bendito sea Dios. Y lo primero que me dice, ¿cuántos son sus honorarios? Yo no sé si ella me estaba probando o esa es la cultura de ellos. Y le dije, pastora, me va a disculpar con todo el amor en el Señor. Le digo, pero mis honorarios los pagó alguien que se llama Cristo y los clavó en la cruz del Calvario. El día que yo predique por dinero, ese día dejo de ser evangelista. Gloria a Dios. El evangelio, hermano, es gratis. Él dijo, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Pero ahora la gente, para ir a orar, pide una ofrenda. Para ir a hacer esto, pide una ofrenda. Y usted ve un montón de predicadores en redes sociales y aquí les dejo mi cuenta de banco. Si me quiere mandar una ofrenda y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Sabe por qué? Porque son vividores del evangelio. Así Son es. mercaderes del evangelio. ¿Sabe qué digo yo? Porque el que te llamó te va a respaldar. Y el que te envió va a ir contigo. Yo tengo algo entendido. Que Él provee, que Él da y Él respalda. Amén. Amén. Hermano, la palabra de Dios se tiene que predicar. El que fue sellado con el Espíritu de Dios, apártese del mal. La Biblia dice, y todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Amén. Una iglesia santa. ¿Sabe por qué somos sellados? Porque Él vino a comprar una iglesia santa. Él puso la herencia en cada uno de nosotros. Así es. La garantía, las arras del Espíritu. Amén. Para que un día Él venga, hermano, a levantarnos de esta tierra. Así es. Somos un pueblo comprado a precio de sangre. Somos linaje santo, real sacerdocio. Antes era fulano de tal allá en el mundo, pero ahora no, hoy es el hermano tal, el hermanita tal, bendito sea Dios. Porque Dios cambia el nombre. Si allá afuera le decían la no sé qué, la no sé cuánto, aquí le dicen la hermanita o el ministro o la ministra, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tiene una mala costumbre y es cambiarle el nombre. Así es. Y ahí podemos ver la historia de Daniel y los judíos que estaban con él. Así es. A Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe qué significa Abednego? Servidor de Nego, un demonio. Porque el diablo es lo que quiere, cambiarle el nombre a usted. Ajá. Pero Dios le puso otro nombre, hermano. Usted es hijo de Dios, bendito sea Dios. Ahora uno se siente, quizás, a mí solo quiero ver en el mundo, solo una vez me decían de otra manera, que no me gusta recordar eso. Pero hermano, a mí eso me sirve de vergüenza recordar eso. Claro, tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Amén, así De es. hecho, tengo un tema que se llama No olvides de dónde te sacó el Señor. Amén. Porque a muchos se les olvidó ya. Así es.
Hablando con los hermanos hoy en la mañana, decía, es que mire hermano, allá en nuestros países son unos grandes evangélicos y danzan y hablan lenguas y profetizan, pero pasando el río allá quedó tirada la Biblia, se les olvidó y ahora ya no danzan y se hablan en lenguas pero mundanas, allá andan con las grandes malas palabras y con la botella y con el cigarro otra vez, se les olvidó que son cristianos. ¿Sabe por qué? Porque este país lo consume a uno. Aquí en este país se ve quién es quién verdaderamente. Si usted adora a Dios, aquí también hay que adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es la plenitud de toda la tierra y todo lo que usted ve aquí le pertenece a Él. Si yo soy cristiano de El Salvador, soy cristiano aquí también. Aquí y en la China, donde quiera que me pare, soy cristiano. Pasaron el río, se les olvidó que eran cristianos. Así es. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Porque mejor es, dice la palabra, que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así es. Porque lo toma por deuda. Ay, papá. Yo le he dicho a Dios en oración, Señor, perdóname las veces que te he prometido y no te he cumplido. Me he puesto a cuentas por Dios y he pagado caro. He pagado caro. Así es. Porque hay gente, hermano, que tiene testimonio, bendito sea Dios, desde hace 3, 4, 5 años y nunca han pedido un tiempo para venir a dar un testimonio. Pero eso pasa allá en Houston, aquí no, ¿verdad? Quiero aclarar eso, amén, aleluya. No me veas serio, que me están viendo serio, ¿cierto? Mire, hermano, hay gente, hermano, que no ha pedido un tiempo para venir aquí y testificar lo que Dios ha hecho. Señor, si sanas a mi esposa, te voy a dar testimonio. La esposa ya lleva 5 años que Dios la sanó y nunca pasó a dar testimonio. No, amén, eso es en Houston. Voy a aclarar eso, ¿verdad? Eso es en Houston, pastor. Es en Houston. Amén, mire lo que dice. Fuiste sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. Amén. Para el día que podamos escuchar la trompeta. Pero la persona que es sellada tiene que caminar conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Así es. Ser sellado no es ser cualquier cosa, hermano. Usted y yo no somos la escoria de este mundo. Usted y yo somos la sal. Bendito sea Dios. Y hermano, ¿y por qué no le caigo bien? Usted no es azúcar, usted es sal. Por eso no le cae bien a nadie. Mire, hermano, vosotros sois la sal de este mundo. Y sin la sal no va a poder ser sazonado este mundo, hermano. Así es. Y un día la sal ya no va a estar. Ajá. Un día la luz ya no va a estar. Hay mucha gente que decimos, encienda la luz, pero eso que usted veía ahí, eso no es luz, eso es energía. La luz es la que porta el sol, o la que portamos usted y yo, esa es la luz. Amén. Eso que usted veía, eso es energía. Así La es. palabra correcta sería encienda la energía o ponga la energía. Eso sería la palabra correcta, pero nosotros decimos encienda la luz, ¿verdad? Pero eso no es la luz, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque dice, porque no podemos poner el candelero abajo de la mesa, tenemos que ponerlo arriba para que alumbre toda la casa. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted y yo somos la luz en las tinieblas. Que si los compañeritos de trabajo están hablando de mujeres desnudas, ¿verdad? Porque esos son los temas hoy en día. Y el hermano Fran ¿qué está hablando? Y están hablando un montón de malas palabras. Usted es la luz que alumbre ese lugar. Entonces, o se hace a un lado o los evangeliza, pero usted no puede estar participando de eso. Así es, Señor. Mire, hermano, ¿sabe que es un síntoma de un cristiano frío, seco, que no ayuna y que no ora, que esté celebrando las chabacanadas de los compañeros? Ajá. Ay, yo sé que eso no pasa aquí, eso es allá en Houston. Amén. Ey. Aleluya. Qué bueno que dijo amén a la sierva. Los demás no dijeron nada, pero ahí vamos. Terminando ya. Aquí vamos terminando. Mire lo que dice. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ya cuando cierro la Biblia, que ya terminamos. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Qué me quiere decir ese texto a mí? Que si hay alguien que cumple las promesas, ese es Cristo. Amén. Él es el único que cumple las promesas. Así es. Porque el hombre promete pero no cumple. Y lo que Dios dijo sí lo cumple. ¿Sabe por qué muchas veces cuando alguien nos da una palabra no se cumple? Porque no es Dios el que la dice. Así es. Amén. Y eso yo tengo bien entendido, que Dios no se hace responsable por algo que Él no dijo. Así y hay un es, montón de amén. gente, Señor, pero tú dijiste, usted le consta que fue Dios que lo dijo. Así es. Pues Amén. tenemos que escudriñar, tenemos que tener Amén. discernimiento, bendito sea Dios. El apóstol Juan dijo, probad los espíritus, probad los espíritus. ¿Saben qué se llama eso? Discernimiento. Porque hay mucho pueblo, hermano, que ha perdido el discernimiento. Así es. Yo lo primero que Dios le digo, Señor, yo voy a muchas iglesias, deme discernimiento, deme discernimiento. Uno no sabe con lo que se va a topar. Amén, Hay gente así que es. no recibe la palabra porque es muy fuerte. Pero si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis,
La palabra es fuerte. Amén. Amén. Así ¿Sabe? es. Y hay tipologías desde Génesis. En Génesis 35, ya voy terminando. En Génesis 35, versículo 18, si no me equivoco, estaba una mujer llamada Rebeca dando a luz a su hijo. Y estaba su padre ahí. Y dice que cuando ella estaba muriendo, en los dolores de parto, estaba muriendo. Cuando ella estaba pariendo, perdón, estaba muriendo. Y le puso a su hijo Benoni. ¿Sabe qué significa Benoni? Hijo de mi desgracia. Pero el padre dijo, no, este no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de mi diestra. ¿Y a qué le representa eso? A Jesús. Que Jesús lo han vituperado y lo han llamado de todas maneras. Pero Benjamín significa hijo de mi diestra. ¿Y a dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre. ¿Sabe por qué? En la Biblia es dura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la palabra hay que predicarla. El apóstol Pablo dijo, no predicando la palabra adulterada. Así es. Y a Timoteo le dice, predica la sana palabra. La palabra tiene que ser sana. El torcido es el que la predica muchas Así veces. es. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo, dice la palabra. Amén. Hermano, esa palabra me confrontó, de eso se trata. Ese predicador me tiró, esa no era indirecta, esa era directa a su corazón y a mí. Así es. A ver, esa era indirecta, yo me agacho, aunque se agache le va a caer también. Gloria a Dios. Amén. Porque estas palabras muchas veces, siervo, uy, ese hombre, primera y última vez que me lo suben al altar. No le hable del infierno porque me va a correr la gente. Porque la gente, mientras la persona diezme y ofrende, todo bien, gloria a Dios. Así es. Y no me quiero meter con el diezmo, eso no me toca a mí. Pero le quiero decir algo. ¿Pero de qué sirve que diezmemos? Yo no estoy diciendo que no diezmen ni ofrende, eso es una bendición, como no tiene idea. Diezme y ofrende, porque aquí hay luz que pagar y muchas cosas que pagar. Pero lo que le quiero decir es esto, antes de diezmar y ofrendar, arregle su vida con el Señor primero, Amén, para que así esa ofrenda llegue allá a los cielos. Así es. Amén. No le estoy diciendo que no lo haga. Ese aplauso para el Señor que se lo fuerte. Bendito sea Dios. Yo voy terminando ya. Hay gente, hermano, que tiene que entender que esta palabra hay que predicarla. Así es. Porque los tiempos son difíciles. Este es tiempo donde la iglesia tiene que estar encerrada en el cuarto gimiendo porque Cristo viene. Amén. La guerra se está levantando en Rusia con Ucrania y la gente sigue dormida. Hay muchos que despiertan. El COVID se ha llevado a muchísimas almas. El COVID no respeta edades ni rangos, hermanos. Se ha llevado pastores, evangelistas, ministros, adoradoras, siervas del Señor, siervos del Señor. No respeta. Así es. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy más que seguro que esto es plan de Dios. Porque Dios está zarandeando la tierra y la iglesia no está exenta. Porque hay muchos pueblos todavía viviendo en una doble vida, predicando en adulterio, predicando en fornicación, viviendo una doble vida. Y se les ha olvidado el santo llamado que Dios ha puesto en nosotros. Él dijo a su pueblo, sé santo porque yo soy santo, dijo Jehová. Un fuerte aplauso a Dios y póngase de pie, vamos a orar. Pues Dios y Padre que está en los cielos, Señor amado, gracias por esta palabra. Mi alma le adora y le alaba, Espíritu de Dios. Bendito su nombre, Padre amado. Señor. Le pido, Señor, por este pueblo que me ha permitido, Señor, venir a predicar la palabra. Mi alma le adora y le alaba, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este tiempo, Padre, en su presencia, oh Espíritu de Dios. Mi alma te bendice, oh Dios amado. Bendiga a los líderes de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Abra puertas de bendición, Señor, para este lugar, Padre. Levante predicadores en este lugar, Padre. Levante evangelistas, Señor amado. Pastores, ministros, Señor amado. Adoradores, músicos, Padre Santo de la gloria. Mi alma le adora y le alaba, oh Espíritu Santo de Dios. Mi alma le adora y le bendice, oh Dios, amado Dios. Gracias por este pueblo, Padre amado. Gracias, Espíritu Yo Santo. voy a hacer un llamado. Yo no conozco a nadie en este lugar, pero yo no sé cómo está su vida con el Señor. Yo no sé cómo está su vida con Dios, hermano. Si usted siente que no está bien con el Señor y quiere reconciliar, pase aquí al frente. Como le digo, yo no conozco a nadie. Yo vengo como invitado, bendito sea Dios. Si usted cree que no está bien con el Señor, pase aquí adelante, déjeme orar por usted. Los valientes, dice la Biblia, arrebatan al reino de los cielos. Bendito sea Dios, gracias hermano por pasar. Estos son los valientes de los que la Biblia habla. Sabe que hay mucha gente que no pasa al frente por temor al que dirán. O por temor al chisme, que, ay, mire.